Gracias, Ricardo. Buenos días a todos. La idea básica de esta sesión de trabajo, les decía yo, es revisar una de quizás la primera reforma social que presentó el actual gobierno nacional. La reforma que estamos por revisar tiene mucha expectativa, sin embargo, también está aún en la mirada de los medios de comunicación, en esencia por dos motivos. El primero de ellos, como lo veremos más adelante, es que no existe una perspectiva razonable de que esta reforma pase en la Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional con seguridad revisará todas las demandas de inconstitucionalidad que se recibirán sobre esta reforma y se pronunciará sobre ellas, siendo muy importante entender en todo caso que algunos temas de trámite están, digamos, siendo muy cuestionados, no por nada distinto a que no fueron agotados de manera idónea según la tradición jurídica de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, sin más preámbulos, vamos a revisar el texto porque el cambio que significa esta reforma es notorio, es significativo. Eh, yo comenzaría por 10 preguntas que queremos ir contestando en tiempo real. ¿Cuáles son los 10 temas, digamos, que nos van a dar contexto para entender el contenido de la reforma? ¿Sí? La primera pregunta es, oiga, ¿y esta reforma ya es una ley? Porque normalmente cuando sale una ley, pues sale una numeración, y aunque aún no haya salido la numeración, ¿sí? Sí, la reforma ya hoy en este momento es una ley. No ha entrado en vigencia porque aunque la regla general de la entrada en vigencia de la ley es que a partir de su promulgación, que ya se dio, entre en vigencia. En este caso puntual, el mismo contenido de la reforma ha aplazado el efecto de su entrada en vigencia para el 1 de julio de 2025. Ese término de un año que se, digamos, incorporó en el texto de la reforma, lo que busca es darle un poco de tiempo al gobierno nacional para poder eventualmente prepararse desde el punto de vista administrativo y orgánico en confecciones para todo lo que es el recibo y la preparación institucional de la adecuación que se requiere para la reforma, para la aplicación de la reforma. Ya vamos a ver en concreto eso, qué significa y por qué la gente está un poco atenta y cuestionando si ese tiempo será suficiente. ¿Qué puede tumbar esta reforma laboral, perdón, pensional, la Corte Constitucional? ¿Por qué? Porque pues obviamente por los confrontamientos políticos que se dan hoy en día y que han sido naturalmente pues parte normal de la historia republicana del país, sí, la reforma pues va a ser obviamente demandada por los partidos de oposición. Y esas demandas tendrán que ser conocidas por la Corte Constitucional y la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse sobre algo que en otras oportunidades ya ha mencionado, que es la aprobación de una reforma sin discusión en uno de los digamos, segmentos del trámite legislativo. La jurisprudencia de la ley relacionada con la aplicación, con esta parte de la ley quinta, que es la que regula el reglamento del Senado, surge a partir de una sentencia, la 222, quizás de 1997, en donde se dice que las discusiones, mejor dicho, que las reformas legales tienen que discutirse en el Congreso de fondo y que no vale publicar, digamos, en estricto sentido, las reformas sin haberlas por lo menos presentado de fondo y haberse discutido las controversias que se han planteado por los distintos partidos políticos. Ese punto específico está siendo objeto de mucho cuestionamiento y es posible que sea el motivo por el cual la reforma pueda o no ser tumbada por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional normalmente se comporta en estos temas de manera, digamos, rigurosa. Sin embargo, pues nada dice que la propia Corte no pueda modificar, que no pueda cambiar, si se quiere, de línea jurisprudencial. Otro tema que nos parece a nosotros importante para darles a ustedes luces de entrada sobre lo que es la reforma pensional es
si esta reforma está diseñada para que más personas se pensionen. No, los estándares generales del derecho a acceder a una pensión se mantienen, salvo por una figura que se crea que se llama la pensión adelantada, que es que cuando hay una persona que está a menos de 6 años de pensionarse, se permite que se vaya pensionando y que con cargo a su pensión se vaya financiando la cotización faltante, sin que eso impida el acceso de una vez al derecho pensional. Pero salvo esa figura, en todo lo demás, el derecho pensional se mantiene tal cual como venía. Ustedes y yo ya sabemos que para acceder a una pensión, por regla general, en un sistema de prima media, ¿sí? Que será ahora la regla, se necesita cumplir unas semanas de cotización y se necesita cumplir, digamos así, una edad mínima. Vamos a ponerles a ustedes un poco en perspectiva en números para que tengan una idea tangible de ese tema de cómo funciona financieramente la pensión y si lo que yo le pongo al fondo de pensiones financia o no mi derecho pensional. Y ustedes con eso van a tener una mejor percepción de lo que es la noción que se aterriza con esta reforma. ¿La reforma modifica la edad de pensión de vejez? No, no se modifica, es una pregunta que también queremos anticiparles a ustedes para que vayan teniendo contexto. Ya dijimos, normalmente en el régimen de prima media uno se pensiona con edad y semanas y la edad no se modificó. De hecho, en estricto sentido, el requisito de semanas tampoco se modifica. Y se pregunta a uno si la reforma está diseñada para mejorar la cuantía de las pensiones. Y la respuesta es que no. De hecho, la reforma se presenta porque el sistema pensional actual no se puede financiar con cargo a los recursos que le ingresan al modelo, ¿sí? Y el gobierno nacional está teniendo que sacar recursos propios de manera importante y eso implica naturalmente un esfuerzo financiero a largo plazo que se quiere naturalmente, al que se le quiere cambiar ese balance financiero. Se quiere que el modelo cueste menos y la única forma en que el modelo cueste menos, y ya les voy a adelantar, ya les voy a mencionar esto un poco más adelante de cómo funciona, pues simplemente es pagando pensiones que le cuesten menos a las organizaciones, al gobierno. Nos preguntamos también, o quisimos traerles como contexto a ustedes, si la reforma incluye nuevas formas de construir o financiar la pensión. No nuevas formas, lo que hace es combinar formas ya existentes, como las vamos a explicar, ¿sí? Y la otra pregunta que se nos hace es, ¿a quién aplica la reforma pensional? Pues veremos el régimen de transición, pero le hace desde ya que las personas que ya tienen por lo menos 900 semanas en el caso de los hombres y 750 semanas en el caso de las mujeres, van a poder acceder al régimen pensional anterior, que es mucho más favorable en el régimen, normalmente en el régimen de prima media para el caso promedio en Colombia, y en consecuencia de eso, pues vamos a tener, a tener en esas personas el mismo régimen que se trae hoy. Luego no hay un decaimiento normativo, no hay una salida de vigencia inmediata de las normas que están en este momento, sino que ellas les serán aplicadas a estas personas que están en este régimen pensional. ¿Cuándo entra en vigor el nuevo régimen pensional? El nuevo régimen pensional entra en vigor, ya se dijo, el 1 de julio de 2025, si es que el gobierno nacional no rectifica, porque los tiempos desde lo administrativo no están dados. ¿Qué término tiene el gobierno para preparar a Colpensiones para ese nuevo régimen? Tiene justamente este año y unos pocos días más de que les estoy mencionando hasta el 1 de julio. El gobierno nacional se la jugó poniendo un término muy corto y si la Corte Constitucional no declara inconstitucional la norma, pues el gobierno tendrá que preguntarse si ese término es suficiente, porque si no, el gran esfuerzo legislativo que se ha hecho, ¿sí? Naturalmente se arruinará con un sistema que naturalmente tiende a generar desconfianza por no ser viables desde el punto de vista administrativo. Y no sería la primera vez que Colpensiones esté en una situación de esta naturaleza. En el año quizás 2012, Colpensiones estuvo en una crisis de tal naturaleza que la Corte Constitucional lo declaró por fuera del estado constitucional de las cosas.
eso ya es bastante diciente. Entonces, naturalmente aquí lo que hay que hacer es encauzar administrativamente las entidades para que se pueda, digamos, aplicar este nuevo régimen que trae, tiene que decirse, cosas que son profundas, interesantes y sobre las cuales la persona del común ojalá esté suficientemente informada. Lo que tiene que hacer Colpensiones en estricto sentido es pasar de 6, 7 millones de afiliados, casi 8, a 24 millones de afiliados, ¿sí? De afiliados, no de pensionados, porque Colpensiones no tiene ni siquiera 2 millones de personas pensionadas, y de hecho ese es uno de los problemas del modelo. El problema principal del modelo pensional en Colombia no es un problema intrínseco del modelo, es un problema que viene irradiado de la empleabilidad, de la baja empleabilidad que hay en Colombia en materia de empleo formal y de autoempleo. Eso también ya lo vamos a mencionar un poco más adelante. Y finalmente hay que decir que este modelo resuelve, preguntarnos si este modelo resolvería de manera definitiva los problemas de financiación del sistema pensional. Y la respuesta preliminar a esta pregunta es que no. No es la última reforma pensional que verá el país si el sentido común se impone. Entonces, planteadas esas 10 preguntas de contexto y contestadas esas 10 preguntas de contexto, vamos a pasar a avanzar con el contenido de la reforma pensional. A manera, digamos, de antecedente, nosotros traemos una muy breve descripción de qué es el modelo pensional colombiano, cómo funciona actualmente, solo a manera de recordar. Hoy en Colombia tenemos un modelo dicotómico. Yo entro y tengo que escoger entre dos cosas. O estoy en el régimen que llamamos público, administrado por Colpensiones, en donde nosotros lo hemos dicho de alguna manera, todos ponen y todos reciben de la misma bolsa, es decir, todos todas las cotizaciones de las personas que están afiliadas a Colpensiones o que terminan pensionadas en Colpensiones van a una bolsa común y todas esas mismas personas, el día que cumplen sus requisitos pensionales, sacan su pensión. Sin embargo, como les mostraré un poco más adelante, la cotización en pensión es capaz financieramente de suplir el costo de lo que se venga en materia pensional y en consecuencia de eso, lo que termina pasando es que el gobierno nacional tiene que poner una cantidad significativa de recursos. Y aquí hemos caído en algunas trampas. ¿Por qué? Porque el modelo, al tener al ser un modelo de alternativa, impide el tráfico totalmente libre, sino que es un tráfico controlado entre las dos posibilidades, este modelo público y el modelo privado. ¿Y en qué consiste el modelo privado? Pues en el modelo privado nosotros mismos financiamos nuestra pensión con nuestras cotizaciones con una bolsita individual. Y ese modelo naturalmente a la persona promedio normalmente le supone una mucho menor, digamos así, cuantía pensional que en el modelo público. En el modelo público normalmente hay una mayor facilidad de conseguir una pensión razonable para la persona promedio. En los fondos privados la mejor pensión se obtiene bien sea por la pensión del salario mínimo, por la garantía de la pensión mínima, que exige menor cantidad de semanas en ese modelo, pero también en las personas que desde muy jóvenes contribuyeron al modelo con aportes muy altos porque han tenido buenos salarios y además de eso han venido realizando aportes voluntarios en pensión a lo largo de su vida laboral. Cuando se está en esa situación, pues naturalmente lo que termina pasando es que se tiene una buena pensión, pero eso es absolutamente excepcional y la persona promedio en sus finanzas, en el manejo promedio que le permite tener su nivel de ingreso respecto de sus finanzas personales, no le da para tener una buena masa pensional. Entonces, en ese sentido, los regímenes que tenemos hoy son coexistentes, pero al mismo tiempo excluyentes entre sí. Y yo, en los 10 últimos años, insisto, no me puedo pasar de un régimen a otro, salvo porque ejerce acciones judiciales que cada vez son más improbables, acciones judiciales que se acabarían con la presente reforma pensional, que permitiría ese flujo de recursos, digamos así, de afiliaciones para los que quedan en el régimen de transición, quedaría una libertad de pasarse de un régimen a otro. El monto de la cotización tampoco cambia. El monto de la cotización tampoco cambia para la persona promedio
en cuanto a la base de cotización de la pensión. La cotización en pensión es 16% de la base salarial o del 40% del total del ingreso de la persona si fuera un independiente. Sin embargo, de ese 16% que se recoge, ¿sí? Le toca, cuando es una relación laboral, un 4% a la persona y un 12% al empleador, ¿sí? Y de ese 16% hay un reparto en el cual 4,5 puntos se van para gastos administrativos y 11,5 puntos se van para la capitalización, bien sea colectiva en la bolsa común que administra Colpensiones o individual que me tienen a mí separadita allá en el fondo privado de pensiones. Quiero que piensen un segundito en una cuestión importante y es ¿por qué, eh, por qué en los fondos privados la pensión tiende a ser tan deficitaria? Ahí tenemos unas taras, digamos así, ideológicas, en las cuales normalmente no tenemos una percepción concreta de qué es lo que está pasando financieramente con esos recursos que financian mi pensión. Piensen en los siguientes números. Una persona que se gana, en un ejercicio hipotético, 100 pesos, ¿sí? Contribuye mensualmente con 16 pesos a su base pensional, todos los meses. Para pensionarse, una persona promedio necesita cotizar en Colpensiones 25 años. Vamos a hacer el ejercicio en el fondo individual con el mismo número, aunque en el fondo de pensiones privado, lo que importa es el capital y la edad que yo tenga. Hoy, para las personas que están afiliadas hoy y que se mantienen en el régimen de transición. Pues en esos casos, fíjense ustedes, a medida que una persona cotiza, ¿sí? En un mes, de esos 16 puntos de su salario que cotizó, mensualmente solo se están guardando para sus recursos pensionales 11,5 puntos. Luego, si nosotros obviáramos el componente de la inflación, a lo largo de un año estamos ahorrando el equivalente a un poco más de una mesada pensional al año. Digamos que una mesada pensional y media. Es decir, que a lo largo de 20 años nosotros solamente hemos reunido algo así como para que se pagaran unas 30, 35 mesadas pensionales. 30, 35 mesadas pensionales se pagan a lo largo de 3 años, pero la persona promedio no está pensionada 3 años. Lo que les quiero decir es que la plata que se recibe vía cotizaciones para financiar las pensiones no podría jamás, digámoslo así, eh, pagar lo que cuestan a lo largo del tiempo las pensiones durante el tiempo que la gente está pensionada, porque la persona promedio, mujeres se pensionan a los 57 años y hombres se pensionan a los 62, pero la expectativa de vida promedio está en 74 años. Luego, si uno dijera la mitad de las personas que se pensionan son mujeres y la otra mitad son hombres, tendrá que cortar más o menos en unos 58 años y medio, y de ahí hasta 74 años terminan habiendo 16 años en promedio, las personas recibiendo sus cotizaciones. Entonces, a lo largo de esos 16 años, se consume mucho más recurso financiero del que se puso a lo largo de esos 25 años para financiar esas pensiones. Naturalmente, yo estoy obviando, uno, la inflación, dos, los rendimientos financieros que se le sacan a esos recursos, pero tampoco podemos pensar que los rendimientos financieros van a más que triplicar esos recursos a lo largo de esos años. Nominalmente sí lo hacen, pero insisto, si uno quitara el componente inflacionario, no logran obtener esa situación, ese rendimiento tan alto, y en consecuencia de eso, pues lo que da eso es para financiar 6, 7 años de una mesada pensional equivalente al salario promedio que tuvo la persona a lo largo de su vida laboral. Por eso es que el modelo tiene, digamos así, cosas que permiten pellizcarle un poco aquí y un poco allá a la mesada pensional, y que la mesada pensional sea más, la mesada pensional sea más pequeña de lo que es el salario promedio que se devengó a la hora de cotizar, porque si no los recursos financieros no alcanzarían nunca. Y esa mesada pensional promedio arranca en teoría en el 65% de la cotización de los últimos 10 años, pero también hay que decir que para las personas de altos ingresos
ese valor puede arrancar incluso en el 45% por efecto de lo que se aprobó en el acto legislativo 01 del 2005. Eso es lo que da hoy el régimen pensional. Y recordemos que el régimen pensional tiene unos costos administrativos y no son fortuitos. Los costos administrativos se dan, entre otros motivos, porque Colpensiones necesita operar su planta de personal para operar, tiene un sistema, digámoslo así, muy pesado, muy denso, desde el punto de vista de los procedimientos, el VISAGI, que es el sistema interno de control de los procedimientos, de todos los procedimientos transversales en Colpensiones, pero además de eso se necesitan contratar, tanto en Colpensiones como en fondos privados, se necesitan contratar pólizas. ¿Para qué? Para las pensiones de invalidez y de sobrevivencia. Y todo eso lo traerá también la reforma pensional previsto para el nuevo modelo. Entonces, ya ustedes y yo hemos dicho cómo, ya hemos revisado cómo funciona el modelo pensional actual, ¿sí? Entonces, yo estoy en lo que llamamos en el modelo de reparto. Yo, para simplificarlo, digo, hay una bolsa común donde todos ponen y todas toman, o en el modelo, digámoslo así, de ahorro individual, donde yo tengo mi bolsita separada y normalmente me doy cuenta que esa bolsita no alcanza para mucho. Cuando la tasa de natalidad era alta en Colombia, las nuevas generaciones podían financiar la pensión de quienes ya habían aportado a lo largo de su vida pensional, pero ese era un recurso limitado en el tiempo. Algún día nos iba a alcanzar ese tema y finalmente lo hizo. Digamos, esa insuficiencia financiera nos alcanzó todavía más rápido porque las prácticas sociales empezaron a cambiar y empezó a decrecer la tasa de natalidad, llegando a un país en donde en aquella época se tenía en promedio 3.5 hijos, hoy se tiene 1.5 hijos por hogar en Colombia. Entonces, naturalmente, lo que se espera de las nuevas generaciones es que no haya recursos suficientes para que a través de sus aportes sean los financiadores de esta nueva pensión. Y eso fue uno de los motivos financieros por los cuales se impuso este modelo. Modelo, dicho sea de paso, que funciona en muchísimos otros países. Bien. En el régimen de capitalización, un comentario breve, ya hemos dicho, hay una bolsita individual donde yo meto mis recursos y yo mismo los saco, pero insisto, si yo quiero una pensión decente y no quedar en la garantía de la pensión mínima, pues lo que tengo que hacer es hacer aportes voluntarios adicionales. Y mucho se ha cuestionado esa competencia entre los modelos. Cuando ya yo tengo un capital que puede financiar mi pensión en el ahorro privado, pues lo que pasa es que hay varias alternativas para retirar mi pensión, bien sea con un contrato de renta vitalicia, que es, señores aseguradores, tomen estos recursos y garantícenme que todos los meses me van a dar una plata, sea que yo viva mucho o sea que yo viva poco. Y ese modelo, que está inspirado en un tipo de contrato que está contemplado en el Código Civil, ¿sí? Es administrado por los fondos privados y las aseguradoras adscritas a ellos. Y lo otro es simplemente el retiro programado, donde yo cojo mis recursos, los segmento por la cantidad de años que espero tener pensión, y una vez segmentados esos recursos, lo que va a terminar pasando es que lo correspondiente a cada año se divide entre 12 o 14 según la cantidad de mesadas pensionales que yo quiera, y esa va a ser mi mesada pensional. Y el retiro programado tiene la observación de que en el tiempo empieza a perder capacidad de financiación, porque a medida que se avanza en el tiempo, se tiene que ir recalculando la expectativa de vida de la persona, y en consecuencia de eso se va disminuyendo la cuantía pensional y pierde capacidad financiera el pensionado. Y hay unas alternativas híbridas, digamos así, que dependen que pueden ser alrededor de cualquiera de esos dos modelos. Pues bien, está el sistema de pilares. El sistema de pilares es simplemente decirle, oiga, vamos a garantizar que todo el mundo tiene una pensioncita decente, de por lo menos un salario mínimo, pero además calculada por el sistema más generoso de todos, que era el de prima media, con prestación definida, ¿sí? Hasta 2.3 salarios mínimos. Eso no alcanza para mucho, porque el 65% de 2.3 salarios mínimos será naturalmente algo como un salario y medio. Eso no es nada, ¿sí? Y el saldo se calculará, el saldo hacia arriba que se construya de masa pensional, si es que hay recursos adicionales,
El saldo se determinará a través de lo que equivale a un contrato ya lo decíamos, a un contrato de renta vitalicia. Entonces, ese modelo, naturalmente, tiene mejores perspectivas financieras, es más sostenible financiero. Se trajo a Colombia porque es el modelo predominante en los ambientes pensionales en el mundo. Sí, no es una invención del actual gobierno. Se venía discutiendo si se implementaba o no. Sí, desde 1994 que entró en vigencia la ley 100 de 1993 en materia pensional, entró en abril del 94, pero también tiene que decirse que no se puede sojuzgar con el retrovisor lo que era el ambiente político y el ambiente macroeconómico y, digamos así, las expectativas sociales de 1994 con las reglas y el conocimiento que se tiene en materia pensional de modelos pensionales del año 2024. Eso sería pues 30 años de evolución social, naturalmente suponen un parangón totalmente distinto. Este es un modelo que ha sido, digamos así, impulsado por la OCDE, que es el club de los países más exitosos financieramente, por el Fondo Monetario Internacional y por la Organización Internacional del Trabajo. Hoy en este modelo, decíamos, es predominante, en Hispanoamérica ya ha sido implementado, en Chile se debió traer porque el modelo de los fondos privados estaba dando pensiones insuficientes, ¿sí? Y tiene muchísimos respaldos a nivel internacional y ya tiene, digamos así, estudios de sostenibilidad todavía más profundos que los que se tenían hace 30 años sobre estos temas. Vamos a ver el tema de pilares. Vamos a avanzar un poquito rápido, vamos a parar acá, porque tenemos que procurar cumplir con el tema de con el tema eh, del tiempo previsto. Bien. Entonces, ¿en qué consiste el sistema de pilares? Respuesta, es simplemente una combinación de lo que ya existe, ¿sí? Hay un pilar, primer pilar, ¿sí? Que es el pilar solidario. El pilar solidario es el de las personas que nunca pudieron cotizar en pensión, que no pudieron, que no quisieron y que de hecho simplemente nunca lo hicieron. El pilar semicontributivo es de las personas que algo contribuyeron en pensión, pero no estuvieron suficientemente cerca de pensionarse. En el pilar contributivo, ¿sí? Se pensionarán las personas que sí cumplieron los requisitos para pensionarse y a su vez tiene dos componentes, uno de prima media y uno de ahorro individual, que es lo que hemos venido mencionando. Y está el pilar de ahorro voluntario, que es este pilar no está reglamentado por la ley pensional, sino que quedará reglamentado por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como ha venido estado reglamentado hasta este momento, o por la norma que lo sustituya o lo modifique. ¿Sí? Este es el pilar que contempla la posibilidad de que se sigan haciendo aportes a fondos voluntarios en pensión. Esos aportes que normalmente se hacían por connotaciones principalmente tributarias y que le dieron tanta vida, tanto pulmón financiero a la construcción de la infraestructura del país, digamos así, a los juegos financieros de las personas en sus modelos de finanzas personales, pues sigue estando vivo con la reforma. Bien, vamos a ver entonces cómo funciona cada uno de esos cuatro pilares, que es lo que va a terminar muy seguramente predominando, porque el sentido común dice que si la reforma pensional se cayera, pues lo obvio es que el gobierno nacional diera la vuelta y la tramitara de nuevo como a otros gobiernos le ha tocado hacer, ¿sí? El gobierno anterior tuvo que volver a tramitar una reforma tributaria nuevamente, por ejemplo, la ley 1943 de 2018, tuvo que ser, digamos así, vuelta a someter a aprobación del Congreso con la ley 2010 de 2019. Luego no sería la primera vez que pase y se espera razonablemente que si esta reforma, por los motivos que ya hemos venido mencionando, se cae en el Congreso, pues vuelva a ser tramitada. Eso sí, ahora con más ortodoxia y mayor agilidad en el Congreso. Bien. ¿Qué es el pilar solidario? Es que vamos a ver el argumento desde lo político.
es que en Colombia hay muchas personas que no se han podido cotizar, pensionar. Eso es cierto. Eso es cierto y en Colombia, más o menos, es decir, los índices de consolidación de derechos pensionales de las personas que exceden la edad pensional son ínfimos, son muy pequeños, son escasos, pero eso no es un problema de normas pensionales. Eso es un problema macroeconómico de empleabilidad y de capacidad económica de las personas. Es que si las personas no tienen capacidad económica para contribuir como independientes o no hay suficiente trabajo formal, y el trabajo formal abundante lo es en donde haya condiciones macroeconómicas para que lo haya, ¿sí? Pues simplemente no va a haber. Y si Colombia es un país, digamos, con mucha escasez macroeconómica, ¿sí? Con muchas dificultades, pues el sistema, digamos así, de normas laborales no va a mejorar estos índices. Lo que está haciendo hoy el gobierno nacional, hoy, esta mañana, a través del viceministro de Trabajo, ¿sí? De presentar una reforma que lo que va a hacer es, vía decretos, una reforma laboral vía decretos, que lo que va a hacer es encarecer los costos laborales significativamente en una cuantía que no sabemos cuánto es porque se van a encarecer por vía de negociaciones colectivas, ¿sí? Hacer eso, naturalmente, va en contra de la empleabilidad. No es momento, no hay ambiente para normas laborales más pesadas y rigurosas en el país. Hay que primero desarrollar, seguir el orden lógico, hay que desarrollar la macroeconomía y cuando la macroeconomía la pueda pagar, ahí sí generar garantías laborales abundantes, generosas. Pero imponerle garantías laborales generosas a un sistema macroeconómico pseudo raquítico, pues naturalmente es un tiro en el pie. Y por eso tenemos mucha gente que no está pensionada. En el pilar solidario hoy, ¿qué hay? Ya aquí hay algo. No es que estemos en base cero, no. Hoy hay un programa para la adultez mayor que está en situación de pobreza extrema y a ellos se les da un auxilio de 80.000 pesos. Ese auxilio se elevaría con este nuevo modelo a la cifra de 223.000 pesos. ¿Por qué 223.000? Porque por debajo de esos ingresos se considera que una persona está en pobreza extrema en Colombia. Luego, con ese rasero se quiere naturalmente atacar ese problema de la pobreza extrema en la adultez mayor en el país. Entonces, si se es un ciudadano colombiano de más de 65 años, hombre, 60 mujer, que termina siendo la edad umbral para digamos así, estar en este beneficio y se reside por lo menos en los últimos 10 años en el territorio nacional y se está clasificado como una persona identificada a través del sistema del CISBEN, como una persona en pobreza extrema, se le va a dar este auxilio que ya, insisto, hoy se está dando, que es de solo 80.000 pesos, se va a casi triplicar. El problema de casi triplicar ese auxilio es que alguien tiene que pagarlo y que si ustedes voltean hacia el recaudo tributario, se van a dar cuenta que el recaudo tributario acaba de disminuir en un 40%. Eso no es una cifra que tiene su contexto, pero si allá no se están recogiendo impuestos, no va a haber plata con que pagar esto. Aunque sea deuda soberana, se va a, digamos así, propiciar una presión financiera, a mi juicio personal, insostenible sobre este modelo. Entonces, ¿qué habrá que se tendrá que hacer? Cancelar otros gastos no esenciales del Estado, ¿sí? A ver dónde pueden poner el lápiz para que eso pueda pasar. Está también el pilar semicontributivo. El pilar semicontributivo también existe hoy en Colombia. Esto es lo que se llaman los BEPS, ¿sí? Beneficios económicos periódicos. Aquí lo que se hace es que si una persona ha cotizado por lo menos 300 semanas o menos de 1.000, ¿sí? Y tienen por lo menos los mismos 65 años hombres o mujeres 60, ¿sí? Y están en ese umbral de coticé más de 300 semanas, pero ni siquiera llegué a las 1.000, el gobierno nacional les da un subsidio equivalente al 20% de lo que ya lograron ahorrar pensionalmente y con esa plata se les da una, digamos así, se les da una suma mensual permanente que equivale, ¿sí?, a lo que sería ese contrato de renta vitalicia. Se les da una renta vitalicia que será escasa, no será ni siquiera de un salario mínimo,
pero que es mejor que quedarse con las manos vacías. E insisto, esta es para las personas que lograron avanzar en su tema pensional. Hay que tener presente, ¿sí? Que el sistema BEPS empezó a dejar atrás un poco también aquel tema de las indemnizaciones sustitutivas que han sido, a mi juicio personal, y las devoluciones de saldos, digamos que era la bolsa de recursos. Si yo estaba en un fondo privado, me devolvían los recursos con la indemnización sustitutiva que hacía el Colpensiones, daba unas sumas muy escasas para que la persona las reclamara del sistema por no haber podido consolidar sus derechos pensionales. Y eso naturalmente dejaba a la persona en una situación financiera muy comprometedora en la adultez, pero en la adultez mayor. Y llegamos al pilar contributivo. Entonces, ¿quiénes entran en el pilar contributivo? Respuesta: las personas que no están en el régimen de transición. ¿Y quién no está en el régimen de transición? Insisto, personas que, siendo hombres, a 1 de julio de 2025 no tengan ni siquiera 900 semanas cotizadas. O, siendo mujeres, no tengan ni siquiera 750 semanas cotizadas. Varias cosas con el régimen de transición. Hay varios cuestionamientos técnicos muy bien afinados en contra del régimen de transición. Los regímenes de transición, para ser ortodoxos, para ser, digamos así, cuidadosos, para ser técnicos profundamente, deben conseguir no solamente un componente de cantidad de semanas cotizadas, sino también de una edad mínima, que era 35-40 años en el régimen de la Ley 100 de 1993, y que tuvo una duración, digamos así, limitada en el tiempo, ¿sí? En Colombia, si una persona, por ejemplo, vamos a tomar el caso de una mujer que solo tiene que cotizar 750 semanas, ¿cuánto es una cotización de 750 semanas? Pues son 15 años de trabajo. Una mujer empieza a trabajar a los, digamos así, a los 20 años, a los 35 ya tendría, digámoslo así, las semanas suficientes para estar en el régimen de transición. Eso quiere decir que el régimen de transición, en este caso, podría durar 25 años todavía en consolidarse en cabeza de esta persona, ¿sí? No se quiere que los regímenes de transición sean tan extensos, ¿sí? Y por eso se han hecho algunas acotaciones en relación con quienes están o no en ese régimen de transición. Pero yendo a lo concreto, vamos a mirar cómo se reparten las cotizaciones en estos dos, digamos así, componentes de los pilares, ¿sí? Imaginemos que hay una persona que se gana 10 millones de pesos de salario ordinario, ¿sí? Si una persona se gana 10 millones de pesos de salario ordinario, ¿sí? A razón de un salario mínimo de 1.300.000 pesos, ¿sí? Esta persona tiene una cotización total de 1.600.000 pesos, ¿sí? Y el 1.300.000 necesitamos saberlo porque por los primeros 2.3 salarios mínimos, que son 3.680.000 pesos, por eso esos 2.3 salarios mínimos, la persona va a cotizar 588.000 pesos en Colpensiones. Y el saldo del 1.600.000, o sea, de este 1.600.000 van 588 a Colpensiones, y el saldo de este 1.600.000 se va naturalmente ¿a dónde? Al fondo privado de pensiones, ¿sí? Este es el reparto de la cotización. Entonces, estos 588 se van todos los meses a construir una pensión al estilo de Colpensiones, con una cantidad de semanas, y dicha la cantidad de semanas, una edad, unos promedios, etc. En cambio, con el ahorro individual se va a construir una pensión mucho más delgada. Aquí es donde algunas personas decían, oiga, pero es que las buenas pensiones en Colombia prácticamente se van a acabar. Pues van a ser muy escasas las buenas pensiones en Colombia. Lo que se quiere es, digámoslo de alguna manera, la misma cantidad de pensionados o el mismo ritmo de pensionados que estaba previsto que se tuviera con el modelo inmediatamente anterior, pero con una menor valor de las pensiones. Pero ¿no sería acaso la ecuación que se tuviera mayor cantidad de pensionados? No, la ecuación no da para eso. Porque si no se está modificando la cantidad de semanas cotizadas, y no, con esta ley no se está modificando, ¿sí? Ni tampoco la edad, con esta ley no se está modificando, pues no se está haciendo más fácil la pensión. Pero es que además, financieramente es insostenible para el país que se tenga una pensión más fácil de obtener. Bien.
Pero ojo, aunque se hacen dos cotizaciones, los fondos privados de pensión van a perder funciones administrativas. La administración de la recolección de los recursos y empezarlos a pagar en el fondo al pensionado, todo ese trabajo lo va a administrar Colpensiones. No es que yo reciba un punchito aquí de Colpensiones y el saldo allá de los fondos privados. No, eso no funciona así. Aquí lo que va a terminar pasando es que Colpensiones agarra todo y empieza a pagar toda la pensión, ¿sí? Y ya dijimos que los requisitos de edad y de semanas se mantienen y en consecuencia de eso, insistimos, no va a haber mejores pensiones para la gente y va a haber un menor cargo administrativo o un menor componente de intervención administrativa de los fondos privados de pensión. Estoy yendo naturalmente un poquito rápido, pero bueno, queremos estar cerca del cumplimiento de la, del derrotero de tiempo que nos propusimos. Si no se cumple con el requisito de semanas y se llega a la edad pensional, se puede utilizar, se puede acreditar semanas adicionales usando los recursos del componente complementario de ahorro individual. Es decir, yo tengo una pensión, un aporte, una cotización por encima de los 2.3 salarios mínimos, luego le estaba cotizando por pensiones y al fondo privado. Pero estándole cotizando a ambos en Colpensiones ya llegué a la edad, pero Colpensiones me dice un momentico, aunque usted tenga la edad, no tiene la cantidad de semanas. Pero si el valor de las cotizaciones de las semanas que faltan se pudiera financiar con la plata que yo tengo en el componente de ahorro individual, eso se permitiría y en consecuencia de eso, sí, se facilitaría un poco más el acceso pensional del afiliado a la pensión. Bien. Las entidades administradoras reconocerán la pensión de vejez en un tiempo no superior a 4 meses y después de radicada la solicitud por el afiliado o el empleador, que también puede solicitar el reconocimiento de la pensión a nombre de aquel. Sí, claro, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre eso. Aunque la ley vuelva y lo diga, sí, las empresas pueden pedir la pensión de la en cabeza de la persona, pero solamente cuando la persona está de acuerdo en que la empresa sea la que haga. No es que cumplió requisitos, entonces yo como empresa salgo sin que él esté de acuerdo y yo le voy a presentar su solicitud pensional. Si él no está de acuerdo, pues simplemente el trámite no avanzar. Entonces, pues eso es una situación que tiene un beneficio bastante limitado. Bien, listo. Las personas que efectúen cotización al componente complementario de ahorro individual, es decir, del fondo privado de pensión, pueden cambiar cada 6 meses de fondo privado de pensión. Ah, yo estoy en protección, entonces ahora me voy para Horizonte, para Porvenir. Es decir, cada 6 meses puedo tener ese traslado. ¿Por qué no cada mes? Hombre, porque no se quiere tampoco, digamos, exacerbar la cantidad de trámites administrativos, ¿sí? Pero las personas que hayan contribuido con más de 3 salarios mínimos al régimen de prestación definida, es decir, de prima media con prestación definida, que es el de Colpensiones, tienen además de todo esto un derecho a un bono pensional. ¿Y qué es ese bono pensional? Oiga, señor fondo privado, los recursos del primer segmento de cotización de esta persona que no entró al régimen de transición, sino que va a estar en el nuevo régimen pensional, los recursos que van hasta por los 2.3 salarios mínimos iniciales, esos recursos hay que pasárselos a Colpensiones. ¿Cómo se pasan esos recursos? Hay con un cálculo, y ese cálculo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se transfiere? A través de un título que se llama bono pensional. Colombia es experta en bonos pensionales porque es experta en tener N cantidad de regímenes pensionales. ¿Sí? Aquí antes de la ley 100 habían 8 regímenes pensionales, pero 52 administradoras de pensiones. ¿Sí? Entonces, fíjense que es un tema que es suficientemente conocido administrativamente en el país. Las generalidades frente a las cotizaciones del pilar contributivo. Uno, son obligatorias para quienes tengan ingresos superiores a un salario mínimo. El límite máximo de la cotización en el corto plazo va a seguir siendo 25 salarios mínimos, ¿sí? Y la cotización al pilar contributivo será del 16% del IBC.
Eso es exactamente como ya viene funcionando hoy, el 75% de ese 16, es decir, 12 puntos de los 16, los va a seguir poniendo el empleador y los 4 otros puntos los va a seguir poniendo el trabajador. Las cotizaciones que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto generarán un interés moratorio a cargo del empleador. Eso hoy ya funciona así. Y la cotización de trabajadores que estén vinculados por periodos inferiores a un mes se efectuará de acuerdo con el número de días laborados. Bien. Aquí hay un tema en donde sí hay que abrir el ojo porque hay que hacer reparametrizaciones de nómina. Las cotizaciones adicionales a los 16 puntos van a cambiar y se van a subir. ¿Por qué se van a subir? Porque con cargo al Fondo de Solidaridad Pensional, ¿sí? Y la cuenta y la cuenta de subsistencia es que se financian esas pensiones de las personas que nunca hicieron aportes al sistema de pensión, que reciben hoy 80.000 pesos y ahora van a recibir 223.000 pesos. Entonces, esas personas necesitan, para financiar esas mayores pensiones, se necesita una mayor, digamos, un incremento en esos puntos adicionales a los 16 que están en el artículo 20 de la Ley 100 de 1923, artículo que se volvió ya un rompecabezas y que hay que mirar con mucho detenimiento para entender cómo funciona. Tiene que decirse en todo caso que para las personas de más de un ingreso base de cotización de más de 4 salarios mínimos, ¿sí? Y menor a 7, el aporte adicional al Fondo de Solidaridad Pensional ya no es de 1%, sino que es de 1.5. Y el incremento adicional a eso empieza ya no allá en los 16 puntos adicionales de IBC, no, empieza en los 11, en los 7. Entonces, entre 7 y 11 ya no es 1.5, sino es 1.8 adicional de Fondo de Solidaridad Personal. Y si está entre 11 y 19, 2.5, entre 19 y 20 es 2.8 y más de 20, 3 puntos adicionales. Luego, mi cotización en pensión ya no va a ser de 4% y si mi salario es alto, 1% adicional de fondo de solidaridad pensional y otro punto de fondo de subsistencia. No, ahora va a ser de 3 puntos adicionales. Eso quiere decir que la cotización total en pensión de solo el trabajador, porque estos son los valores que se le cobran a él, van a ser de 7 puntos porcentuales y en esto va a tener injerencia el modelo en relación con lo que pasa en la nómina. Distribución de la cotización, ¿sí? La cotización se va a distribuir de una manera distinta. ¿Por qué? Porque de los 16 puntos básicos que se consolidan para el aporte pensional, yo he dicho que los gastos administrativos a gastos administrativos se van 4,5 puntos y que bien sea a la bolsa común de Colpensiones o a la bolsa individual del fondo privado, hoy se van 11,5 puntos. Aquí ahora se van a ir 13 puntos. Luego la capitalización bien de la bolsa común de Colpensiones o bien de la bolsa individual de la persona va a ser superior, va a ser de 13 puntos, 1,5 puntos más. Eso es una situación que se venía añorando por parte de los usuarios, pero que normalmente tiene poco y casi ningún doliente, porque además de todos los fondos privados de pensión, ellos sí hacen lobby y sí protegen sus propios intereses. El fondo privado de pensión es una institución que ha sido útil, que ha sido funcional, que es, a mi juicio personal, más segura y más consistente desde el punto de vista administrativo que el propio Colpensiones. Dirán ustedes, más seguro que Colpensiones, sí, más seguro que Colpensiones. Colpensiones se la tiene que pasar tratando de ver qué, digamos así, argumento legal torcido impone para pagar menos pensión o para disminuir la pensión a la gente, o para reconocerle una pensión más bajita o para negarle la pensión. El que no conozca el ambiente de Colpensiones, que diga otra cosa, pero no es algo que sea ajeno para nosotros. Entonces, el fondo de privado es funcional, pero tiene su propio interés. No podemos tampoco darle un lugar de reconocimiento que no se merece, porque los fondos privados de pensión a veces también han actuado con una buena fe relativa, con una buena fe que a nuestro juicio personal eh, admite más de una discusión. La forma como hacen las fiscalizaciones de los aportes y el cobro de los aportes de viejas deudas, a mi juicio personal, tiene trampas legales que no siempre son advertidas por los jueces laborales, porque son conceptos que son más propios del mundo de lo contencioso administrativo.
pero muchas veces las empresas terminan teniendo que pagar aportes pensionales viejos sobre personas que nunca trabajaron en las empresas. Entonces nosotros sí reivindicamos con beneficio inventario el papel de los fondos privados de pensión. La distribución de la cotización, venía yo diciendo, pues naturalmente va a cambiar, ¿sí? La de la cotización en el componente, digamos, que va a Colpensiones, es esta que les mencionaba acá, 13%, ¿sí? Va al componente de Colpensiones y 3% va al componente, perdón, 13% va a la capitalización de la bolsa común y 3% de gastos administrativos. En cambio, la parte que va al fondo privado, esa parte tiene todavía una mayor capitalización porque es de 13,2%, ¿sí? Y solo 2,8% se van a gastos administrativos de la persona. Bien. Los requisitos para seguirse pensionando, aquellas personas que no entren en el régimen de transición van a seguir siendo 57 años en mujeres, 62 hombres. Las semanas para los hombres, 1.300. Recordemos que en octubre del año pasado la Corte Constitucional dijo, las mujeres se les va a pedir solamente 1.000 semanas y no 1.300 de cotización. ¿Por qué? Porque dice la Corte Constitucional que las mujeres tienen una menor participación en el mercado laboral y eso lo interpreta la Corte como una menor cantidad de oportunidades laborales. Yo personalmente creo que el problema es algo más complejo, que esa afirmación tiene algo de eufemismo, pero que no deja de ser cierta desde el punto de vista del resultado de la cantidad de gente que participa en el mercado laboral formal, sin perjuicio de que viene incrementándose de manera muy notoria esa participación de las mujeres en el mercado laboral, pero todavía no estamos en condiciones de paridad y en consecuencia, digámoslo así, esta situación pues, quedó consagrada en el marco de la reforma. Lo que yo me pregunto es, ¿y cuando haya paridad, digamos, de género en el, eh, en el mercado laboral, será que se les vuelve a cobrar 1.300 semanas a las mujeres? Pero además de eso, no nos olvidemos que por cada hijo que tenga la mujer hay un premio social de 50 semanas adicionales. Por eso hay mujeres que se pueden pensionar, se van a poder pensionar no con 1.000 semanas, sino con incluso solamente 850 semanas, que vienen siendo mal contados solo 17 años de cotización, que son poco frente a los 26 años que le toca cotizar a un hombre en promedio en el poder. Bien. Liquidación y monto de la pensión integral de vejez en el pilar contributivo. Aquí están las fórmulas. Este tema de la tasa de reemplazo funciona en el componente que administra Colpensiones exactamente igual. Un 65% de la cotización de los últimos 10 años va a ser la cuantía pensional que va por cuenta de la porción que administra Colpensiones y el resto pues va a ser tal cual como son las pensiones en el modelo de ahorro individual que se manejaba. Y en el ahorro voluntario, si las pensiones, los aportes voluntarios adicionales en pensión que se quieran y puedan hacer, ¿sí? va a estar, como he dicho, reglamentado por la ley financiera y no por la ley pensional. Aquí hay unos beneficios adicionales que facilitan un poco las pensiones. Este es el régimen de transición que ya también está suficientemente, digamos así, comentado, ¿sí? Y sobre el cual pues hemos hecho algunas acotaciones técnicas sobre lo conveniente que hubiera sido que ese régimen de transición hubiese tenido un segundo componente de edad, lo cual hubiera sido más técnico para el mundo. Bien.